Hola, bienvenido a Escuela Sabática hoy. Esta semana estudiaremos el pacto de Dios con nosotros y nuestro texto clave es Deuteronomio 28, 1 y 2 que dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. La palabra pacto es una palabra que se repite frecuentemente en la Biblia y describe un tipo de contrato o de relación entre Dios y sus hijos. Este tipo de contrato o de relación o de alianza puede ser bilateral o unilateral. Unilateral quiere decir que es una promesa que va a ser cumplida y que depende única y exclusivamente de Dios. Bilateral que quiere decir que está la parte de Dios y también está la parte del ser humano, la respuesta del ser humano, y que la promesa se cumple si hay una respuesta o dependiendo de la respuesta del ser humano. En la Biblia nosotros encontramos esos dos tipos de pactos, bilateral y unilateral. Sin embargo, los que más frecuentemente encontramos en la Biblia son los pactos bilaterales de Dios con el ser humano. Por ejemplo, uno muy básico y muy importante es la salvación. Dios ofrece la salvación libremente a todos, para ti, para mí, para todas las personas, pero Dios espera que la persona crea, que decida creer y aceptar la salvación. Leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que aquí, como en otros versículos de la Biblia, nos muestra que para recibir la salvación necesitamos creer, necesitamos dar un paso de fe, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Ese es un tipo de promesa o un tipo de pacto condicional, un tipo de pacto bilateral. Y así en muchos otros lugares de la Biblia encontramos promesas que son condicionales, condicionales a la respuesta de nosotros como seres humanos. Piensa un momento en el tipo de relaciones que estableces en tu familia o con otras personas. ¿Crees que de cierto modo este tipo de interacciones se basan en la reciprocidad? Que esas relaciones crecen y se desarrollan a causa de el involucramiento de dos personas y que esas dos personas ponen de su interés para que la relación crezca y se desarrolle. ¿Crees tú que la relación con Dios puede crecer y desarrollarse un poco más de acuerdo a la respuesta y al interés que tú pongas en ella? Otro de los ejemplos que encontramos en la Biblia acerca del pacto bilateral es lo que hemos leído en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 al 14 describe bendiciones que Dios quería dar al pueblo de Israel, pero esas bendiciones eran condicionales a escuchar atentamente la voz de Dios, escuchar sus mandamientos y vivir en armonía con los principios que Dios le estaba poniendo por delante, que como ya hemos visto, eran principios simplemente que iban en armonía con el ser interior, con la paz interior y con la armonía exterior. En este capítulo nosotros vemos que Dios esperaba una respuesta del pueblo de Israel para poder otorgar estas bendiciones. De la misma manera, en muchas circunstancias, Dios está interactuando con nosotros y espera que nosotros respondamos, que estemos atentos de escuchar su voz. Al escuchar su voz, que tiernamente nos quiere conducir por los mejores caminos, llegamos a experimentar mayor paz, mayor tranquilidad, y aunque los problemas puedan aparecer, sabemos que la prosperidad y la felicidad en el largo plazo pueden llegar para nosotros. ¿Has tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios recientemente? ¿Qué te estaba indicando hacer? ¿Qué decisión te estaba invitando a tomar? ¿La has escuchado? ¿Qué puedes hacer para que la voz de Dios sea cada vez más nítida en tu experiencia? Otro ejemplo del pacto bilateral de Dios con los seres humanos es lo que encontramos en Mateo 6:33 y en Proverbios 3. Ambos versículos nos invitan a poner a Dios en primer lugar y como consecuencia vendrán muchas bendiciones. En Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿De qué otras cosas está hablando? El capítulo habla de las diferentes bendiciones materiales como el alimento y como el vestido, que vendrán como resultado o después de haber buscado primeramente el reino de Dios. Y Proverbios 3, 9 y 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
En ambos versículos nosotros tenemos una alusión a las bendiciones materiales que vienen como consecuencia de buscar a Dios en primer lugar. Dar a Dios el primer y mejor lugar de todos. Cuando nosotros recibimos bendiciones materiales y como resultado de ese fruto que entendemos que es de la misma bendición de Dios, le devolvemos la primera parte a Dios, es una forma de reconocer nuestro amor y nuestra devoción por Él. No solamente las cuestiones que tienen que ver con bienes materiales o con dinero, pero también con la administración del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos quizás revisar nuestro celular o mirar si hay notificaciones de nuestras redes sociales, o nuestros primeros pensamientos son hacia Dios y buscamos un momento de oración y de hablar con Dios. Es interesante cómo en esas cosas sencillas y prácticas podemos mostrar qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, si el primero o quizás uno más atrás. ¿Cómo es tu experiencia en estos momentos con Dios? ¿Crees que Él ocupa el primer lugar de tu vida? Si no es así, ¿qué cosas puedes hacer para que Él ocupe el lugar que se merece? Hemos visto que en varios aspectos el pacto de Dios con los seres humanos es un pacto bilateral, es decir, que Él espera la participación humana, la respuesta de nosotros. Y hemos recibido una motivación para escuchar atentamente la voz de Dios y poner a Dios en primer lugar. Ojalá que el pacto de Dios contigo pueda ser cada día más fuerte, que tu relación con Él pueda crecer y que tu respuesta de amor a Él sea cada vez más amplia y grande. Te invito a seguir estudiando la Biblia y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Escuela Sabática Hoy. Que Dios te bendiga.